por cada bucle puse la relación. 1 pertenece a 1, 2, 2 pertenece a la relación, 3, 3 pertenece a la relación. Y después simplemente pongo verdadero o falso. Entonces, 1, 1 pertenece a la relación es verdadero, 2, 2 pertenece a la relación es verdadero, pero 3, 3 no pertenece a la relación, entonces lo puedo poner. Pertenece a la relación, puse falso, porque en realidad no pertenece. Entonces, si yo tengo que 2 verdaderos y un falso, ya puedo decir que la relación es no reflexiva. Y si observaría la matriz de adyacencia, fíjense que en la diagonal principal tengo unos y ceros. Y si observo el grafo, puedo ver que solamente tengo un bucle en los vértices 1 y 2. Entonces, desde esos 3 puntos de vista, yo puedo justificar que esta relación es no reflexiva. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Muy bien. Después tenemos la simetría. Y en la simetría tenemos 4 casos. ¿Sí? En el caso de la simetría, nosotros ya tenemos que relacionar 2 elementos del grafo, X e Y. Y entonces vamos a decir que para que sea simétrica tiene que haber un arco que vaya de X a Y y otro arco que vaya de Y a X. Y eso se tiene que repetir en todos los elementos del grafo. ¿Sí? Uno va y otro viene. Esa sería la propiedad simétrica. Y si yo vería la matriz de adyacencia los elementos tienen que ser simétricos, iguales, digamos, con respecto a la diagonal principal. O sea, esas serían las 2 formas de saber si una matriz, si un grafo es simétrico. Con la práctica, muchas veces mirando el grafo se van a dar cuenta ya si es simétrico o no. Por eso les va a dar la práctica. En el caso de no simetría, tiene que haber por lo menos un caso de que el arco va y el arco viene entre 2 vértices. Cuando sea asimétrica, va a haber solamente arcos que van en un sentido, ninguno va a volver. Y en la antisimétrica, se va a dar el caso que cuando yo hago que X pertenece a Y y pertenece a X, esa sería la otra forma. Generalmente nosotros trabajamos más con las 3 primeras que con la última. Yo generalmente les voy a dar casos que sean simétrica, antisimétrica o asimétrica, ¿sí? Porque este es más difícil de comprobar y requiere mucha más práctica de la que vamos a tener. Bien, entonces fíjense, para este grafo voy a hacer todas las comprobaciones, ¿sí? O sea, si yo ya lo miro, de mirar ya me doy cuenta que es simétrico porque entre todo, siempre tengo que estudiar otra cosa a tener en cuenta. Siempre tengo que estudiar los grafos que están relacionados, los vértices que están relacionados entre sí. Entonces yo, entre 1 y 3, como no hay nada, en realidad no hay ningún arco, no lo voy a tener en cuenta en el análisis de la simetría. Entonces, ya dijimos que en todos los en los bucles yo ya tengo un caso de simetría. Entonces yo puse ahí 1, 1 pertenece a la relación, esto implica que 1, 1 pertenece a la relación. En este caso sería verdadero implica verdadero, me da verdadero, entonces puse directamente ya verdadero, ¿sí? Después puse el ejemplo de 1 se relaciona con 2 y 2 se relaciona con 1. Y en este caso puedo decir que es verdadero, ¿sí? Verdadero implica verdadero, me da verdadero. Bueno, generalmente se debería probar para todos, para verificar se deberían probar todos los casos, ¿sí? Con que tengan un verdadero y un falso, por ejemplo, yo ya puedo decir que es no simétrica, ¿sí? Entonces puedo parar ahí de hacer la comprobación usando la definición, porque tener un ejemplo de sí y un ejemplo de no ya es suficiente para poder decir que es no simétrica. Pero en el caso de la simétrica, de la simétrica y de la asimétrica, se tiene que verificar en todos los casos. Entonces ahí, para que estén seguros,
pueden verificar todos los casos posibles. En el caso de como vemos acá, la matriz de adyacencia, los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son iguales. Entonces miro la matriz y puedo decir que el grafo es simétrico. El último caso que tenemos es el de la transitividad. Y acá las relaciones de 3 veces, digamos, ¿sí? Entonces tenemos transitiva, no transitiva y atransitiva. Y acá van a intervenir 3 elementos, 3 vértices, X, Y y Z. ¿Sí? Acuérdense, acá también el bucle se relaciona 3 veces consigo mismo. Entonces, si X pertenece a la relación, si X y pertenece a la relación, Y Z pertenece a la relación, entonces el par XZ pertenece a la relación. Este par XZ lo tienen que armar ya una vez que sepan el valor de X y el valor de Z. Y entonces arman este vértice. Y después verificaremos si este vértice está o no en el grafo. ¿Sí? Entonces, X e YZ lo van a sacar del grafo. Y el par X, el par X y el par YZ lo van a sacar del grafo. Y este par, que es XZ, lo van a construir en función del valor que tome X y del valor que tome Z. Y después verificarán si está o no en el grafo. Acá ya no se aplica la matriz. La transitividad, para poder verificarla, hay que aplicar la definición. Hay que ver todos los casos de la definición. Entonces tenemos que comprobar para todas las posibles relaciones si es transitiva o no. Muchas veces ocurre que uno no prueba con todos los casos y justo con el que no probó es el que te da que es no transitiva. Entonces hay a tener cuidado. En el caso de la no transitiva, acá sí, con uno que se cumpla y otro que no se cumpla, ya pueden decir que es no transitiva. Y en la transitiva no va a haber ningún caso no va a haber ningún XY, digamos. En general no va a haber ningún XZ. Podemos llegar a encontrar un XY y un YZ, pero seguramente no vamos a encontrar un XZ. Entonces también eso sale de la verificación. Vamos a ver este grafo, ¿sí? Entonces fíjense, acá yo puse varios ejemplos. Entonces, como dijimos, el bucle es transitivo por definición. Entonces, los 2 casos de bucle me va a dar verdadero. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo ya acá empiezo a aplicar puse verdadero y verdadero implica verdadero. ¿Por qué? Porque cuando tengo que hacer todo este desarrollo para ver si es verdadero o falso. Fíjense en este caso que es falso. El par 1-2, yo puse el par 1-2 pertenece a la relación y el par 2-3 pertenece a la relación. Eso yo lo puedo sacar del grafo. Pero como les dije, el par XZ va a resultar de cómo yo establecí la relación anterior. Entonces, X vale 1 y Z vale 3. Entonces armo el par 1-3. Pero el par 1-3 no pertenece a la relación. Entonces ya puedo colocar falso. Y verdadero implica falso nos da falso. Entonces, al tener un caso verdadero y un caso falso, yo puedo decir que la relación es no transitiva. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y lo último que nos quedaría ver es la clasificación de la relación. ¿Sí? Entonces tenemos 3 formas de clasificar la relación, que es equivalencia, orden amplio y orden estricto. Y tenemos que ver qué es cada uno entonces. Para que sea de equivalencia, la relación tiene que ser reflexiva, símmetrica o transitiva. Para que sea de orden amplio, tiene que ser reflexiva, antisimétrica. Para que de orden reflexiva, asimétrica y transitiva. A veces no se va a cumplir, porque puede ser que la relación no cumpla con ninguno de estos 3 tipos. Entonces, si no cumple, pondrán la relación no se puede clasificar. Entonces, si yo me voy a mi ejemplo, que teníamos por acá, dijimos que la relación era no reflexiva, sí simétrica y no transitiva.
Como no encaja en ninguna de las clasificaciones que tenemos, vamos a colocar que la relación no se puede clasificar. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio entonces, está acá. Y ustedes tienen ahí un grafo definido en el conjunto A, y tendrán que hacer la relación por extensiones, colocar los pares ordenados, calcular la matriz de adyacencia y me dirán si este grafo es reflexivo, simétrico, transitivo o cuál clasificación tiene y si la podemos clasificar a la relación. Así que ustedes comiencen y después iremos y después verificaremos cuál es la opción correcta. ¿Sí? Cualquier cosa van preguntando. ¿Puedes mostrar la ¿Puede volver pantalla? a la diapositiva anterior, por favor? Sí, no hay problema. Igual esto está en el aula, ¿eh? El práctico ya está en el aula. Lo quieren bajar. Ustedes me dicen cuando paso de diapositiva. Profesora, una consulta. Sí. ¿Podría volver a la diapositiva anterior, por favor? Ahí está. Sí. En el grafo, la arista que une los vértices A y C, A parte, de A a C. sí, parte de A o parte Sí. de C. Parte de A a C. Y después tenés de D a A. Está bien, gracias.
No, mío. Tengo sueño, boludo. Capaz no me presente. Ya. Che, Pero dormirle una hora, aunque sea. Si tenés sueño, dormir unas horas, boludo. Puede venir. rejugada a las 9:30. ¿viste? Te levantaba ahí 9:50. Sí, posta, Claro. El tema es que no se puede prevalecer. Y al final duermo El 8. tema es Sí, profe, reflexiva. Muy bien. Sí. ¿Están con la simetría o no? Saqué que es no simétrica, profe. Bien. Es Yo, no yo simétrica. puse que es antisimétrica. Profe, ¿Por yo qué? solo te quería preguntar cuál era la diferencia entre no simétrica y antisimétrica. Y que tienen que aplicar las definiciones, se van a dar cuenta. Pero generalmente la antisimétrica a veces tiene un bucle, como tienen este, pero hay que aplicar la definición para fijarse que es así. Me di cuenta mediante la matriz de adyacencia. No, la matriz de adyacencia te permite saber si es simétrica o no. Si no es simétrica, puedes decir que ya podés clasificarla como no simétrica. Obvio, no simétrica. Por eso, Sí. me di cuenta por la matriz. Y ahí sí. ¿Y será transitiva? ¿Se llegaron a la transitividad o no? Está en A mí me proceso, dio que profe. no No, todavía, transitiva. profe. ¿Cómo? A mí me quedó no transitiva. Sí, creo que es no. Ahora vamos a mirar, me parece que sí, que es no transitiva, pero ahora miramos. Bueno, verifiquemos entonces. Fíjense, ahí está. Entonces, es reflexiva porque vimos que en todos los bucles. En la no simétrica yo le puse directamente el caso falso, porque el bucle ya es verdadero, ya dijimos, entonces no hacía falta colocarlo. Yo le di el ejemplo de no transitividad, uno verdadero y otro falso. Siempre, por ejemplo, en la no transitiva, hay siempre que buscar, como es la más difícil por ahí de ver, buscar el caso que no cumple. Observar el grafo y buscar el caso que no cumple. Porque siempre es más fácil encontrar el que cumple. Ah, profe, yo directamente puse el que no cumple. O sea, no haría falta poner todo. Cuando les pide que ¿Todas las justifique, sí, si les dice que justifiquen por qué es no transitiva, por ejemplo, tenés que poner el ejemplo de uno que sí y otro que no. Si te dice, Claro. si no te dice nada, marcar lo que vos pensás que es o lo que... ¿Sí? Depende si les dice justificar o no. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a otro caso.
Vamos a hacer lo mismo, pero ustedes van a tener que armar el grafo, ¿sí? Acá tienen la matriz de adyacencia del grafo, tienen la relación definida en el conjunto A igual a ABCD, y ahora lo que tienen que armar es el grafo, expresar la relación por extensión, o sea, los pares ordenados, y decirme con qué propiedades cumple. A reflexiva. Ah, ¿Estos son reflexiva, los bien. contadores? Ah, no. Les da cero en todo, ahí tiene cero en todo lo de van a participar. Perdón. Fíjense si les da así. Bueno, profe, me da no simétrica también y está por a punto de hacer la transitiva. Bueno, prueben si está bien, pero lo que yo estoy diciendo, si es A transitiva.
¿Es A transitiva? Sí, profe. Creo que Sí, profe. Estoy haciendo el Sí, de claro, pero transitiva. para mí que no, porque. Pero me dio los otros dos bien. Profe, usted tiene anotado que la diagonal principal tiene ceros en toda la diagonal principal y acá tiene un 1. O sea, hay un bucle de D a D. Se cortó la. Es uno. No, vuelta. ¿En serio? Hola. Tal vez se le tildó, pero sigue ahí la profe. Pero el uno está, creo. Al Está el final. 1 ahí, de D a D. O sea, está bien porque D tiene un bucle. Tiene que ir un 1 ahí. No, se le decía esto, digamos. Que tiene todo cero. No, el uno está. Sí, bueno, por eso. Claro, pero la profe puso que tiene todo entendí, cero. entendí. No, tiene un 1 en D. Pero sí tiene uno en DD. Tiene un 1 en D. ¿Ustedes me escuchan o no? Sí, profe, se le escucha. Ahora sí, profe. Espera que voy a subir el volumen de mi... está en 100. Sí, tiene un 1 en D. Claro, a lo que se refiere, profe, que usted puso que en la diagonal principal tiene todos ceros, pero hay un 1. A eso se refiere nomás. Perdón. Perdón ahí. ¿Ahí? Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos a hablar un poco del tercer parcial. El tercer parcial va a ser diferente al primero y al segundo, ¿sí? Como primera medida no van a tener que levantar nada al aula, todo va a ser en el cuestionario. Pero va a ser un cuestionario más centrado en los procesos que en los cálculos, ¿sí? Entonces, ingresen por favor al aula virtual. Dice comisión A y B, y van a encontrar donde dice TP Relaciones, un cuestionario de ejemplo, ¿sí? Este cuestionario, el día del parcial, va a durar unos 15 minutos más o menos. 20 minutos como mucho, pero en principio piensen que va a durar 15 minutos. ¿Entraron? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, yo lo voy a ejecutar acá y ustedes lo pueden ir haciendo conmigo. Esperen un poco que lo tengo que editar, porque yo ya lo hice ayer, creo, probándolo. Editar cuestión. Perdón, okay. Bien. ¿Se ve el cuestionario ahí? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, entonces, el parcial, aparte de las preguntas de teoría que ya saben, el práctico va a estar más centrado en los procesos, ¿sí? No va a haber cálculos, diría yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, para obtener todos los caminos de un grafo orientado de longitud 2, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Obtener la matriz de adyacencia A del grafo y calcular A por A, sería A al cuadrado. No tengo que realizar ningún cálculo o tengo que calcular la matriz de incidencia y calcular I por I o ninguna opción. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estamos hablando de clases anteriores, ¿eh?
¿Puede ser la Dijimos. matriz de adyacencia del grafo? A ver, Exactamente, tengo que calcular la matriz de adyacencia del grafo y calcular A por A, ¿sí? Acuérdense que nosotros vimos que para calcular todos los caminos hicimos matriz, creo que hicimos M cuarta, y M cuarta nos daba todo 0, y dijimos entonces que como la matriz M cuarta nos daba todo 0 en el práctico, significaba que la máxima longitud del camino la máxima longitud que podemos encontrar eran caminos de longitud 3. O sea, ese tipo de interpretaciones, como yo les acabo de explicar, van a ser así las preguntas, ¿sí? De proceso. ¿Quedó claro esto? Vamos a la siguiente. Sí, profe. Bien. Miren que esto está lento. Entonces acá dice, si el número cíclico de un grafo no orientado es, por ejemplo, 3, ¿qué significa? A, que el grafo tiene ciclos. B, que para obtener un árbol maximal se deben eliminar 3 aristas que permitan obtener un grafo acíclico. C, opciones A y B, y D, ninguna opción. ¿Qué les parece? ¿La C puede ser, profe? La C, La C, exactamente. la A y B juntas. ujú. La A y la B. Acá dice, establecer la relación según corresponde. Entonces dice, si los elementos simétricos de una matriz de adyacencia respecto a la diagonal principal de un grafo orientado son iguales, significa que las componentes son conexas, que hay que realizar movimientos de filas y columnas, obtener un árbol no maximal o el grafo es simétrico. Bueno, eso es de la clase de hoy, ¿no? Es simétrico. Es simétrico. Simétrico. Perdón, exacto. Después tenemos lo siguiente. Si el resultado del producto lógico de la matriz de conexión y su traspuesta tiene ceros y unos, se debe las componentes conexas, realizar el movimiento de filas y columnas para agrupar los unos si fuera posible y obtener las componentes fuertemente conexas. Árbol maximal, bueno, grafo simétrico ya sabemos que no. ¿Cuál sería? Sí. Realizar el movimiento de filas. Realizar el Muy movimiento. bien, realizar el movimiento de filas y columnas. Y el otro dice, la suma lógica de la matriz de conexión y su traspuesta permite obtener, y ahí tenemos de vuelta componentes conexas, o un árbol maximal. ¿Cuál de las dos sería? Las componentes conexas. Componentes conexas. Las componentes conexas, muy bien. Digamos. Si la matriz de conexión dice tiene ceros y unos, significa que se debe calcular la matriz traspuesta de la matriz de conexión y hallar las componentes conexas y fuertemente conexas, hallar las componentes conexas y fuertemente conexas, o ninguna opción. La A. La A. Muy bien. La A. Y la siguiente página, la última, me dice 5 preguntas como para que ya tengan una idea de cómo va a ser el parcial. Si la matriz de adyacencia de un grafo orientado tiene todos 1 en la diagonal principal, significa que el grafo es reflexivo, que la relación es simétrica, que el grafo es transitivo, o ninguna opción. ¿La B, profe? No. Que el grafo es reflexivo. Que el grafo es Que es reflexivo. reflexivo. Exactamente. ¿Preguntas? ¿Cómo va a ser el parcial? Profe, entonces en la parte práctica no tendríamos que escribir nada. Sí, claro, ahora la parte práctica va a ser de proceso. Sí, no va a haber que calcular, no va a haber que levantar nada, digamos. Exactamente. Ok, gracias. Y recuerden que el parcial va a durar 15 minutos, ¿sí?
Profe, en el parcial van a ser más o menos 10 Sí, va a preguntas. ser de este tipo. Sí, faltan las de teoría todavía. Estas son las de práctica Claro. para que vean cómo cambia. ¿Pero los cuestionarios están separados, profe? No, todo junto, va a ser un solo cuestionario. Un solo cuestionario. Entonces, profe, es un cuestionario que va a durar 15 minutos con 10 preguntas. O más, depende. Pero son 15 minutos más o menos. Si estudiaron, se hace en 2 minutos. Ok, Es una profe. barbaridad. ¿Sí? Pero bueno, hay que analizar cómo se hacen las actividades. ¿Está?